El día ha sido un poquito ajetreado y aquí tenemos hoy un invitado de lujo para este espacio, al que a mí me honra, igual que a los compañeros, de tenerlos aquí en cabina. En mi caso en particular, por muchas cosas, les decía fuera de cámara y del aire a los muchachos que si hablan de edad, vamos a tener problemas, pero yo crecí viendo la cosa de Robertito. Ay, Dios mío. Sí, Ay, sí. Dios mío. Y he vivido una transición de Raintel a Teleantilla, de Teleantilla a Colorvisión, y no somos viejos ninguno aquí, es por si acaso. Amor, deja de hablar Que de edad, que a ti conste no te en el conviene. acta. Está Yo quiero con hacer una nosotros pregunta, Roberto Mar. Ángel Salcedo, Un gusto. director de los programas especiales y estratégicos de la presidencia en esta tarde de hoy. Roberto, bienvenido. Un gusto. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir con los televidentes y con los oyentes sobre las iniciativas y acciones que desarrollamos en el gobierno del presidente Luis Abinader. Y esta es mi primera entrevista después de las elecciones. Ajá. No había participado en Qué ningún medio, interesante. ni local ni nacional, después de las elecciones del 19 de mayo. Pero una pregunta, Sí. para que organicemos este debate. ¿Roberto Ángel Salcedo o Robertico? ¿Cómo guste? Me dijo un amigo, sí, me dijo un amigo hace muchos años que yo no podía sentirme mal con lo de Robertico porque he facturado mucho con eso. Exacto. Entonces, en ese sentido, como usted se sienta cómodo, o Roberto Ángel o Robertico. Y además cuando te dices Robertico es más joven. Claro Entonces que tú sí, tranquilo. Claro que sí, claro que sí. No, y me Claro. siento bien de cualquier forma. En serio. Miren, antes de que ustedes comiencen con su fuego, con el tema de sus funciones públicas y todo eso y la política, yo sí tengo una inquietud que pude habértela hecho en privado ahorita, pero quise dejarla para acá porque creo que es bueno compartirla, porque somos una misma generación, crecimos en espacios distintos. En mi caso, yo consumiendo lo que para ti era un juego, que era una cámara de televisión, pero yo no me di cuenta en el momento en el que usted hizo el switch. O sea, yo he crecido viendo a Robertico, inclusive me es difícil tutearlo, es que estoy viendo a Robertico alrededor de un grupo de gente que yo consumo hasta como estoy ocupado. O sea, porque si vemos al Nagüero de aquí, que está junto con el boli, y yo veo al Triple, que lo he seguido por otras razones, y que sigo su trabajo alrededor de ti. O sea, pero yo no me di cuenta en el momento que yo vi cuándo fue que Robertico pasó de televisión, entretenimiento, película, teatro, a la política. Bueno, Amaury, mira, hay un proceso que yo he tratado de describir a lo largo de estos años para que los amables televidentes y los seguidores que tenemos en cualquier parte del país puedan entender que es un proceso lento, es un proceso dilatado, no es tan simple, no es de hoy a mañana, y que eso supone una gran preparación. La preparación es multifactorial, no es una preparación única y exclusivamente académica, como usted podría interpretar. Hay una preparación anímica, es preparar los negocios para que puedan seguir corriendo mientras uno va a la actividad política. En lo que vamos sembrando. Lo que vamos sembrando, es preparar la familia, es prepararse uno también internamente. Yo creo que los procesos son múltiples. Y desde una visita que recordé hoy, aquí al municipio del Factor, en el año 16, yo tomé en noviembre de 2016 la decisión de entrar a la actividad política e inicié ese proceso de preparación a que hago referencia. Lo único que no tenía en ese momento era dónde iba a comenzar en la actividad política. Y entonces el proceso de inicio se dio conmigo. Déjame ver cómo voy organizando los programas de televisión, cómo organizo el teatro, cómo organizo el cine, cómo organizo la familia, cómo voy también buscando los temas que son de mi interés, cómo voy entonces a convertirme en un estudiante permanente de los procesos políticos nacionales e internacionales. Y entonces, ya a finales del año 2019, le dije del 16, pasó el 16, pasó el 17, pasó el 18 en ese proceso, y a finales del 2019 tuve mi primer encuentro con el presidente Luis Abinader. Fue un encuentro muy cordial en la casa de Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, ido a destiempo. Recuerdo que ese día teníamos una cita pactada para una reunión de una media hora y el primer encuentro se extendió por cerca de 3 horas. Hubo una empatía natural y eso me trajo a apoyar su campaña de cara al proceso de 2020, entrar formalmente al PRM, llegar a su dirección ejecutiva y estar desde enero de 2023 en los proyectos especiales de la presidencia. He tenido un vínculo muy estrecho también con la dirigencia del partido en todo el territorio nacional
Y es una labor que me llena de mucha satisfacción poder, luego de muchos años frente a las cámaras, recibiendo la generosidad y la favorabilidad de la gente, invirtiendo lo más valioso que tiene, que es su tiempo, para verme en la televisión, verme en el cine, verme en el teatro. Ahora yo, a través del servicio público, puedo devolver un poco, ¿no?, lo que ha sido para mí estos años frente a la gente, recibiendo su cariño, sus afectos y su generosidad. Lo que conocemos o seguimos el tema del Estado, gobierno, sus agencias, quizás tenemos una idea más clara o preclara de lo que hacen. Sin embargo, PROPEP, con tu llegada, tiene una redefinición, inclusive hasta en la forma en cómo impacta territorialmente hablando. Sacamos la parte de alfabetización, que para mí era lo único que se hacía ahí adentro antes, con sus luces y sus sombras, y lo convertimos en una institución que impacta más el tema de la vulnerabilidad de la gente, la pobreza, pero yo siento que el Nagüero, por ejemplo, la gente del Factor, no conoce a profundidad realmente lo que se hace allí. Exacto. ¿Qué es eso y qué hacemos allí? Bueno, cuando el presidente me habla a finales de 2022 de asumir PROPEP, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, le dije: presidente, usted me está mandando a un lugar que tengo que explicarlo. Sí, y seguimos 4 años después explicando. Si a ti te mandan como ministro del Interior, tú sabes lo que tienes que hacer ahí. Si te mandan una mujer, ministra a la mujer, ministro de Juventud, ministro de Industria, sabe lo que tiene que hacer. En el caso nuestro, bueno, es una institución que hay que explicarla. Originalmente, y voy a hacer una historia breve, esta es una entidad creada bajo el decreto 491-12, la gestión de Danilo Medina. Y se creó la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DGPEP. La orientación original era con programas de vocación educativa, como bien señala Mauri. Luego, a través del decreto 546-12, se estableció de alta prioridad nacional el plan de alfabetización. Ahí se crea el Quisqueya Aprende Contigo, los componentes del Quisqueya Sin Miseria, todo ese tipo de elementos. Con la llegada del presidente Luis Abinader al gobierno, y a través del decreto 389-20, se transforma DGPEP en lo que hoy conocemos como PROPEP. Y se le da una vertiente un poco más amplia. Con la llegada nuestra, en enero del 23, hicimos una redefinición y una reconfiguración de la entidad. Transferimos el plan de alfabetización de donde nunca debió salir, del Ministerio de Educación. También habían unos programas alrededor de las estaciones de transferencia de residuos sólidos que fueron transferidos a una nueva unidad ejecutora llamada Eco5RD, y la visión interna se convirtió en una más social, combatiendo pobreza extrema, y también combatiendo la exclusión social. Por tanto, hemos llegado a los territorios con una labor mucho más coordinadora con distintas agencias del gobierno, procurando un impacto transversal en la vida de la gente, desde los pequeños de la casa con la asistencia del INAIPI hasta los adultos mayores con el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente, que es el CONAPE. Por tanto, tenemos ahí un grupo importante de instituciones que también nos dan asistencia y que nosotros hemos podido coordinar en todos los territorios del país. Eso sumado a políticas de vocación cultural, como la que hoy dejamos expresada en el Factor, a través de nuestra Unidad Dominicana Cultural y Creativa, que hemos estado estimulando esta política pública de integración con los gobiernos locales. Nos ha permitido el impacto en este año y medio de más de 70 municipios del país y más de 45.000 metros cuadrados de arte público que hemos puesto a consideración de la municipalidad en distintos puntos del país. Eso nos ayuda bastante, nos acerca a los gobiernos locales, ayuda también el trabajo de transformación cultural, el desarrollo cultural, que es tan importante. También hemos estado en construcciones de viviendas. Aquí tenemos pendiente, estamos en definir el terreno para la construcción de un centro habitacional comunitario en Nagua, que vamos a tener con 100 unidades. Espero ya en las próximas semanas poder anunciarlo formalmente. Estamos ahí definiendo un tema de unos terrenos con el Ministerio de Obras Públicas para que nos ceda el terreno y formalmente poder iniciar la construcción. Y eso nos ha llevado a distintos puntos del país con ese tipo de construcciones, acercándonos a los sectores vulnerables de la República Dominicana. Proyectos como ese lo estamos desarrollando en Montecristi, Barahona, San Cristóbal, El Ceibo, y vamos a aperturar pronto en Nagua, en San Pedro de Macorís y en Chirino, en la provincia de Monteplata. Por tanto, yo creo que son muchos proyectos alrededor del PROPEP
y seguimos trabajando en este nuevo periodo constitucional del presidente Abinader. Roberto, bienvenido a Nagua. Como sabemos, tú eres un referente comunicacional en la República Dominicana. Durante muchos años, todo lo que hemos crecido escuchando, No tan viejo. escuchando las noticias, tus comentarios, te hemos visto así. De tu paso a la comunicación hacia la política, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en el PROPET? Porque sabemos que es realmente, para alguien que nunca ha incursionado en la política, ya de manera directa como funcionario, debe ser un poco difícil adaptarse. Mire, yo creo que la única diferencia entre una transición nuestra, que venimos de la comunicación a la política, cuando usted la compara con otro profesional, es el hecho de que nosotros hemos tenido siempre una actuación muy pública y nuestra vida se ha ventilado mucho por los medios de comunicación y eso genera curiosidad. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos profesionales de la salud no han agotado una carrera en lo privado y luego van a la actividad política y nadie les pregunta? Muchos. ¿Cuántos ingenieros han agotado una carrera dilatada en lo privado y luego van a la actividad política y nadie les pregunta? Los abogados. Cualquier profesional de cualquier ámbito del quehacer productivo agota en lo privado un tiempo. Luego va a la política y pasa desapercibido. En el caso de nosotros genera mayor curiosidad. Usted que viene de la televisión, ahora está en la política y eso. Bueno, eso pasa permanentemente. Nos maltratan, nos maltratan. Y nos maltratan. Es un enganchado. Exacto. Saltó del micrófono a la cámara con una posición política. Lógicamente. Y yo creo que hay un ejercicio responsable en esto. Ustedes hacen una labor de comunicación, pero la labor de comunicación tiene sus limitaciones. Ustedes desde estos micrófonos pueden hacer la denuncia. Siempre será válido y siempre será fundamental en una sociedad democrática como la nuestra, pero a través de el accionar en la política usted puede lograr las grandes transformaciones. Usted puede tocar a una familia en condición de vulnerabilidad y mejorarle su condición de vida. Entonces, ese esfuerzo de no estar desde la grada, sino estar en el terreno de juego, es la transición más importante y más interesante. Tú sabes que viéndote, viéndote, porque en realidad yo conozco a Roberto Ángel en una etapa de mi vida donde yo hice prácticamente una pasantía con René Brea, 2 años. Sí. Y producimos Desiree Bello, recuerdo. Claro, Desiree, claro. Y yo, 9x9. Claro. Y lo veo, o sea, cuando me dijeron, ay, que Robertico va para el programa hoy, yo estuve viendo sobre el PROPEG y videos y cosas, y digo, caramba, ¿cuánto ha cambiado él? En el sentido de que lo veo tan maduro, Siempre fuiste maduro para tu edad, pero, lo del tema de la política obligado tiene que ser muy serio, Pero ese hombre era relajado, señores. No, y yo creo que lo sigo haciendo. No, yo creo que lo sigo haciendo. Escúchame, yo le dije a Mauri, una No lo pregunta. haga, no Permiso. lo haga. A Mauri, si no lo hago, no soy yo, por favor. Yo le dije a Mauri, Patricia, Mauri, dime si yo, cuando yo lo vea, yo le puedo decir, ¡Robertico! Claro, me puedo siempre. Claro que sí, me puede decir así, por supuesto que sí. Si te hace feliz. Pero claro que sí, si le hace feliz, claro que sí. No, realmente mi personalidad ha sido, es una mezcla de sobriedad en algún momento con el sentido del humor que desarrollé por mis actividades. El tema de la política sí me ha llevado a darle un giro. cambiar un poco de patrones que yo llevaba en el entretenimiento, como por ejemplo, si yo no hubiese entrado a la actividad política, difícilmente estuviera en una entrevista aquí. Y cuando me mantuve solamente en el entretenimiento, era muy comedido para dar una declaración, porque tenía quizás pocas cosas que decir. Si usted quería verme, bueno, podía poner la televisión o ir al cine, y lo que yo tenía que decir lo decía ahí. Entonces, por eso nunca desarrollé un vínculo y mis apariciones antes de la política eran unas apariciones, una cada 6 o 7 años en un programa distinto al mío. Ya la actividad política, y ahí vuelvo a la sí, no claro que sí. No era muy frecuente. No. Pero una cosa que inclusive... O sea, dígase que la política te ha hecho más asequible. No, entonces, parte del cambio y parte de la adaptación y parte del proceso y la preparación a la que hago referencia es a despojarme de actuaciones que tenía en el mundo del entretenimiento. La política ya, como uno es servidor público, tiene que estar permanentemente rindiéndole
cuentas al pueblo dominicano de qué hacemos. Este tiempo, como fue un tiempo de transición, fue un tiempo donde no tuve mucho acceso a los medios de comunicación desde mayo hasta la fecha, pero si hago un inventario de mis apariciones en la televisión, en la radio y en los podcasts, en el marco de las campañas, tanto la de febrero como la de mayo, Bárbara, usted me dirá, hicimos 30, 40, 50 programas, Sí, estaba promoviendo por todas nuestros partes, candidatos sí. y promoviendo al Claro presidente que de la sí. República. Entonces yo creo que 42 programas. Entonces, creo que es parte de esa transición a la que he hecho referencia en la entrevista. Miren, cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a un funcionario público, yo me aplico una regla. O sea, el funcionario le pregunta mucho sobre, sí, dígame de Luis, ¿y el gobierno cómo va? Y esto que lo otro. Pero en muy pocas ocasiones se nos brinda la oportunidad de hablar de cómo lo que uno hace desde el ejercicio público impacta la vida de la gente y cómo ese impacto que uno ve que está dando resultados en la gente nos impacta como servidor público, porque soy enfático cuando tengo la oportunidad de hablar con los que están en política y les digo, hay que humanizar el ejercicio de la política y los políticos. Yo quisiera saber, de lo que has hecho en PROPEC, ¿qué es lo que más te ha impactado? Bueno, tú hablas de la humanización de la política. Yo creo que como ciencia social tiene mucho que ver con las relaciones humanas, con ese vínculo. Yo poder visitarte en tu casa y tener la generosidad de tu atención, yo creo que eso contribuye a que nosotros podamos estrechar los vínculos afectivos y políticos. Yo creo que se nutre mucho de ese tipo de cosas. Llevado a la realidad de un puesto público, y en el caso fundamental de los proyectos especiales de la presidencia, hay dos características. Y quiero poner aquí quizás hacer una parte. Entre los adultos mayores y entre los jóvenes preuniversitarios o los jóvenes emprendedores. Hay una doble acción. Los gobiernos tienen que pensar en la estimulación de las nuevas generaciones como un mecanismo a través de la educación y de la formación para romper el círculo de la pobreza. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con unidades formativas, agencias formativas del gobierno, que es el ITLA, el Infotep, las escuelas vocacionales, y eso tiene un alto impacto. ¿Por qué? Bueno, en el seno de una familia pobre que ha sido reproductora de pobreza, si usted logra que uno de sus miembros pueda formarse, usted está contribuyendo. Por ejemplo, si lo hace a través del ITLA, la tecnología es muy bien pagada en cualquier parte del mundo. Si usted logra que en el seno de una familia pobre, reproductora de pobreza, uno de sus miembros pueda formarse e insertarse en el mercado laboral, usted está rompiendo ese círculo vicioso y lo convierte en una modalidad virtuosa en esa familia. Y si el primero puede apalancar otro, entonces ahí estamos construyendo una verdadera movilidad social y económica, y eso nosotros lo estamos estimulando desde los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. A un adulto mayor que ya no está en condiciones de trabajar, a través de la asistencia y el acompañamiento del gobierno, es la otra fase, que es el componente humano. Usted no puede someter a una persona de 70, 75, 80 años que está enferma, someterla a que tenga que entonces en esos años, en la postrimería de su vida, tenga que trabajar si no tiene condiciones. Ahí el Estado tiene que ser lo suficientemente solidario, y yo creo que es el equilibrio en políticas sociales que estimulen primero, como lo estamos haciendo, a los jóvenes del país, a los emprendedores, que puedan formarse, que puedan formalizarse. Cuando le hablamos a los jóvenes de formalizarse, entienden que automáticamente lo queremos poner a pagar impuestos. Pero el joven emprendedor no sabe que desde la informalidad lo está pagando y no se está dando cuenta. Y entonces no puede acceder a crédito, no puede contribuir a que su negocio pueda germinar y desarrollarse. Entonces yo creo que bajo ese criterio, viendo cómo tenemos tipificado el tejido empresarial dominicano, que está tipificado en más de un 95% como MIPYMES, micro, pequeños y medianos empresarios, aportando más de 2 millones de empleos formales y directos a la economía dominicana, tenemos que estimular a nuestros emprendedores. Entonces esa visión conjunta entre los que no pueden y entre la energía vigorosa de los jóvenes que nosotros podamos estimular, son las dos visuales, las dos visiones que tenemos desde los proyectos especiales de la presidencia. ¿Pero hay algún caso específico que a ti te haya tocado de manera personal? Sí, nosotros hemos desarrollado un programa conjuntamente con la Junta Central Electoral de la declaración tardía. En este periodo, poco más de 6,000 dominicanos que no tenían ni siquiera un acta de nacimiento lo han podido conseguir. En el sur del país, específicamente en Asua, conseguimos una señora de poco más de 100 años que no tenía documentos
ella, Dios. ni sus familias, ni sus descendientes. Sí. Y ese programa nos ayudó a visibilizar a esa señora frente a la sociedad. Al tú darle documentos a esa señora, ya la sociedad puede visualizarla. Y pudimos incorporarla a los diferentes sistemas sociales del gobierno dominicano. Excelente programa. Eso toca y transforma la vida de la gente, y uno, como ser humano, también se sensibiliza ante una situación como esa. Que uno puede estar en estas actividades, pero no se imagina que cosas como esas puedan ocurrir. Que una persona con más de 100 años no haya tenido nunca un documento No ha de nacido. absolutamente La nada. gente Sí, con no ha 100 años no ha nacido. nacido. Que no ha nacido, exactamente. Entonces también sus descendientes en las mismas condiciones. Entonces ahí logramos hacer un trabajo hermosísimo con esa familia y han sido de los elementos más representativos en este tiempo. Roberto, hablando del tema de las políticas sociales, primero tú, Ujú. ¿podrías decirnos cómo ha impactado ese programa? Sí. Bueno, solamente el pasado año, para que tengas una idea, se ofrecieron más de 500,000 de servicios y se impactó de manera directa a más de 300,000 dominicanos con distintas agencias del gobierno. Hay agencias formativas, como he dicho aquí, pero también tenemos desde los comedores económicos, INESPRE, que hace unas ventas populares ahí, tenemos los servicios de salud del gobierno, el Servicio Nacional de Salud, el Seguro Nacional de Salud. O sea que hay una política integral. Supérate está también en una labor de asistencia con el tema de las tarjetas, el Gabinete de Política Social. Nosotros hemos logrado armonizar con todos los sectores sociales y por eso tenemos políticas transversales. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública con jornadas de vacunación. En fin, yo creo que la gente encuentra una serie de servicios importantes. No es lo mismo usted ir a una entidad del gobierno a llegar a una jornada donde hay 15 o 18 instituciones gubernamentales. El nivel de impacto y el nivel de unificación de criterios es mucho más efectivo ahí. Lo propio puedo hablar, por ejemplo, de Promipyme, que nos acompaña y que ha estimulado a muchos de los emprendedores del país. En fin, son muchas agencias del gobierno que se han sumado a esta dinámica del Primero Tú que hemos extendido por todo el territorio nacional. El pasado año lo triplicamos. En el 2022 se hicieron 55 jornadas e hicimos 153 el pasado año. Hemos acelerado nuestra presencia a nivel del territorio y nos ha ayudado mucho a aumentar el impacto en las familias vulnerables. Wandy, vamos a hacerlo rápido. que tiene que Sí, ir. Roberto, ya una última pregunta. Hemos visto al Roberto Ángel impulsando políticas públicas a través del PROPEP, por lo que todo esto en la construcción del poder te crea un perfil político hacia Tú futuro. vienes con una línea de fuego, Robandi, de Está por bien, pero Dios. dígamela, no se preocupe. ¿No crees dígamela. tú que, No, dígamela, ¿no crees dígamela. tú que a futuro mucha gente te quisiera ver como un senador por el distrito, un alcalde? ¿No tiene aspiraciones? Mire, O quién sabe, en el 32, Mire. en el 28. Cayéndole Mire. atrás, papi, a papi. no, mire. A tío Avi no, ahí, cayéndole mire, atrás. Mire, verdaderamente, todo el que está en la actividad política quiere avanzar en la actividad política. es. Yo no puedo sentarme aquí a decir lo contrario. Pero yo soy un hijo de las circunstancias y yo no voy a comprometer mi respuesta por lo siguiente. Yo no quiero que mañana usted me saque un video. Él dijo una cosa que no. Y como yo soy un hombre de la Él dijo que no comunicación, quería. entonces yo lo dejo abierto a las circunstancias. En este momento, yo quiero concentrar mis esfuerzos en los proyectos especiales y en el segundo periodo constitucional del presidente Luis Abinader. Y quiero acogerme, lo he dicho en otras ¿Y por qué entrevistas. se ríe? No, porque quiero acogerme a algo que he dicho en otras entrevistas y quiero dejarlo grabado aquí también, aquí en Nagua. Los estudiosos de la conducta dicen que cuando uno se abraza demasiado al pasado, tiene propensión a caer en depresión. Y cuando se abraza demasiado al futuro, puede caer en ansiedad. Por consiguiente, lo que se recomienda es concentrarse con mucha fuerza, vigor en el presente. Y en eso estoy. De cara al futuro, las circunstancias podían variar, podían generarse condicionantes para cualquier aspiración. No me cierro a nada, pero soy un hijo de las circunstancias y ellas determinarán qué va a ocurrir con la política. Es un Grandes hombre que reformas. se sale de abajo de una patada. Finalmente, que tenemos que irnos ya. Grandes reformas vienen por delante por parte del presidente Luis Abinader, ya ha presentado inclusive la parte constitucional. Sé que viene la parte de la reforma institucional, que es lo que tiene que ver con el Estado. PROPEP se fortalece, desaparece, se queda igual. Como no te han dado una orejita. Bueno, no, hay una fase de transformación en la vida institucional de la República Dominicana. El presidente ha sometido la reforma constitucional. Yo creo que nos fortalece como Estado democrático,
como una sociedad que va avanzando, que va madurando conforme pasa el tiempo. Esta es una sociedad distinta, es una sociedad del siglo XXI, hiperconectada, con otro nivel de necesidad, si lo comparamos con la sociedad dominicana del siglo XX, del siglo XIX. Creo que hay un avance muy significativo y la tecnología contribuye a eso, la disrupción tecnológica. En ese sentido, yo creo que es importante, el presidente ha establecido, quiere ser recordado como un presidente reformador, y yo creo que en la medida que podemos robustecer nuestra institucionalidad democrática, en esa misma medida, el crecimiento social y económico estaría garantizado por la fuerza laboral, por la capacidad, por el talento dominicano. Entonces, en ese sentido, en esa reconfiguración del Estado, que sería un Estado más pequeño pero más eficiente, creo que se mantendrían los proyectos especiales de la presidencia. Es la información que tengo hasta el momento. De todas maneras, yo soy un activo del presidente, del partido y del gobierno, en PROPEP o en cualquier lugar. Al final no estoy atado al cargo, ¿no?, sino a servir al pueblo dominicano como un equipo de gobierno, como un equipo del Partido Revolucionario Moderno. Y bueno, las circunstancias habrán de determinar también el curso de esas reformas que estoy convencido transformarán para bien a la República Dominicana. Roberto, te agradezco enormemente que hayas sacado este espacio, tu tiempo para venir para acá. Ojalá poderte tener cada vez que vengas aquí a Nagua y al Factor. Claro que sí. Todo, y sabes que en el Factor tienes Sí, no, yo lo sé, yo lo sé. Muy complacido, gracias a ustedes por el recibimiento. Lamento que haya sido un poco corta la entrevista. Para que Jaimito presiona demasiado. Sí, no, ¿verdad? Entonces, un agente de 16, Jaimito. No, una cosa Estaban haciendo terrible. competencia, enseña Así ahora mismo es, mismo. pero muy complacido. Les auguro muchos éxitos a ustedes. Está muy vistosa este set, esta conversación muy amena, muy dinámica. Y bueno, les espero también por la capital cuando vayan. No, eso va a ser Gracias, pronto. gracias. Y quiero que Jaimito coordina, pero quiero que sea con cámara, porque hay una conversación que yo quiero tener contigo para hacerla pública, que hay un segmento en el programa que tiene que ver con emprendedores. Sí. Y en Nagua y en El Factor ha crecido mucho este tema de los videos de reflexiones de Facebook. Sí. Sin embargo, hay mucho que hablar sobre el tema de la regulación, del tema de la parte digital, y que hablemos de la ley de cine. Sí, claro que sí. Entonces, y que esa experiencia tuya en televisión y en el cine y en el teatro la podamos compartir para que quizás pueda servir de inspiración a esos muchachos que hoy trabajan detrás de cámara y frente a ellas. No, bueno, estaría yo más que complacido con eso, porque yo sé que hay una segmentación joven que hoy se manifiesta en todos estos estudios, estos programas y estos podcasts, estos programas de televisión, de radio, y hay un talento diseminado en Nagua y en el país que también tenemos que proyectar, encontrar la manera de que culturalmente nos sigamos desarrollando y que la tecnología también nos ayude a avanzar social y económicamente. Bueno, gracias.